Un saludo, estimada audiencia, al habla Elbertus. Bienvenidos a la casa de todos ustedes caminando sendero. La mentira, amigos. ¿Cuántos seguidores ha tenido secularmente las enseñanzas del gran maestro Pinocho? Y algunos las utilizan sin pestañear. Mienten igual que respiran. Desparpajo en grado sumo. La mentira personificada. Hoy tenemos un vídeo de la más rabiosa actualidad geopolitiquera, donde esos Pinochos, esos maestros y senseis de la mentira y del ocultar la verdad, hacen de su quehacer casi un arte, eso sí, absolutamente desvergonzado y repugnante. Porque cuando en democracia la mentira se permite, se instala, se hace reina y señora, estamos, no nos engañemos, a un solo paso de la dictadura. Nos vamos a los Estados Fundidos de América, donde de nuevo, otra vez, echaremos un vistazo al fantasma de la corrupción que sobrevuela a la familia de Tutankabaiden y esa hipotética colusión con potencias extranjeras. En definitiva, si aceptaron o no dineros de gobiernos enemigos. Hace semanas avisé, en solo unos días veremos un movidón geopolítico de campeonato, pues la inteligencia del país está obligada a hacer públicos unos informes muy sensibles contra la familia del abuelo Joe. Y ahora me podréis decir, bueno Bertus, tú mucho anunciar y después nada. Lo sé, colegas, pero la culpa no es mía. Y está resultando un episodio del que poco se habla, pero resulta lamentable a más no poder. La cuestión, ver para creer, es que la inteligencia norteamericana está literalmente vacilando al Congreso, tal cual, porque vacilando es la palabra. ¿Qué está pasando? Pues que cada semana el Congreso le exige esa documentación, informes que no tienen la categoría de clasificados, la agencia federal dice públicamente que los informes serán ofrecidos, pero al final los congresistas republicanos, cuando se reúnen con los funcionarios de inteligencia, solo reciben más y más largas, una vacilada de antología, tomadura de pelo integral. Es por ello que el representante republicano James Comer está que echa espumarajos por la boca. Tiene un cabreo superlativo y cada vez que agarra un micrófono echa sapos y culebras contra la inteligencia del país. Cuando volvamos a la presidencia hay que desmantelarlo todo, de arriba abajo. Está todo podrido, hay que empezar de cero. Así, el pasado jueves, James Comer encabezó una propuesta en el Congreso para acusar a la inteligencia del país de obstrucción a la Cámara de Representantes. Increíble, pero así estamos. Es lo comentado en pasados días, pero a escala penosamente superlativa. Dicen por los pasillos de Washington que Tutankabaiden y su tropa tienen el control de la inteligencia norteamericana. Y así es. Está más que claro. La explicación a este comportamiento es la siguiente. Si esos informes salen a la luz, se habla incluso de pagos a Tutankabaiden cuando fue vicepresidente, el paso siguiente sería la apertura inmediata de un proceso de impeachment, por lo que la parte del establishment que protege al abuelo Joe está moviendo todos los hilos para que esa información no sea publicada por la inteligencia norteamericana, incluso con actitudes bochornosas y flagrantemente obstruccionistas. Lo dicho, estamos en tiempos donde la mentira y la desvergüenza campa a sus anchas. Veremos cómo acaba todo este culebrón porque el jueves, en principio, la inteligencia se comprometió oficialmente a ofrecer acceso al informe. Pero está por ver si este acceso es completo, la información no está mellada o vayan ustedes a saber, como para fiarse.
Y antes de pasar a otro tema, dos cuestiones más sobre los Estados Unidos que tienen que ver con el rubio. Mira tú qué casualidad, imputado el tío Donald por tener en su poder documentos de la administración, que suena a cortina de humo para tapar las vergüenzas de Tutankamón y su familia. Es más, el abuelo Joe también tenía documentos en su despacho, en la casa de veraneo, en un desván de un piso y hasta en el garaje. Pero mira tú por dónde que hay ni imputación ni gaitas. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. La ley del embudo. La segunda historia es un suceso luctuoso y misterioso a partes iguales. El accidente aéreo que acabó con la vida de la multimillonaria familia Rumpel, uno de los grandes mecenas de la carrera política del tío Donald. Iban todos, salvo la mujer, en la avioneta familiar, hija y nieta incluidas, y antes de estrellarse ha trascendido como dos cazas F-16 persiguieron al avión a altísima velocidad, provocando un ruido atronador en todo Washington y sus suburbios, sobresaltando a los residentes, sacudiendo ventanas y muros a decenas de kilómetros. Según el Comando de Defensa, los F-16 fueron movilizados por la falta de respuesta del piloto de la avioneta cuando volaba sobre Washington, después de dar la vuelta inesperadamente cuando su destino inicial era Long Island. ¿Qué es lo que pasó? Amigo, todo de momento son interrogantes, pero qué mal rollito, qué mal rollito. La segunda cuestión de hoy es también mentirosa y desvergonzada. Nos viene desde Ucrania, con la voladura de la presa de Kakhovka. Ucrania acusa a Rusia y Rusia acusa a Ucrania y aquí al final parece ser que la presa debió volarse sola. Igual es que quiso abandonar este mundo cruel y se voló ella solita la tapa de los sesos. En fin, geopolítica en tiempos de guerra, sin escrúpulos. Dios me libre de poner la mano en el fuego por nadie, estoy ya muy mayor para eso, pero no hay que olvidar que algo así ya se hizo en el asalto frustrado a Kiev, al principio de la guerra. Que nadie se acuerda, ¿verdad? Evidentemente no es nada comparable en magnitud, pero los ucranianos ya reventaron varias presas para obligar a reposicionarse a las tropas rusas, que quedaron muy vulnerables en varias zonas fluviales aledañas a la capital. Quiero decir con esto que estamos en tiempos de guerra y los contendientes, ambos, utilizarán todas las bazas a su alcance, incluida también la mentira y la desinformación. Punto. Ahora bien, siendo objetivos, ¿quién tiene más papeletas? Los rusos, evidentemente. Qué casualidad que esto ocurra justito, horas después de empezar las primeras escaramuzas de la contraofensiva ucraniana. Es verdad que los rusos han de reposicionarse ante la crecida de las aguas, pero, punto muy importante de narices, con esta movida tienen un 30% del frente ruso bloqueado, inutilizado, defendido ahora de manera natural por las aguas, sin despeinarse. Y también es cierto que en la presa llevaban apostado durante meses varias brigadas de zapadores rusos y que el día anterior hay fotos donde se ve cómo volaron la carretera de la propia presa. En fin, blanco y en botella leche. Pero lo dicho, ahora nadie ha sido. Vivimos en un mundo maravilloso. Y hablando de esos grandes discípulos del maestro Pinocho, no podemos dejar de hablar de su santidad Petrus Maximus, Sanchinflas para los amigos. El muchacho está absolutamente fuera de sí, da auténtica vergüenza ajena verle y escucharle sus más recientes declaraciones y ha decidido acometer una huida hacia adelante. Hubo un titular de prensa que lo resumió perfectamente. Pedro Sánchez ya es Podemos. Tal cual. Es más, el otro día fue muy comentado, después de su batacazo electoral, el aplauso cerrado del partido al más puro estilo norcoreano, todos aplaudiendo al líder por el miedo que le tienen, en este caso a no ir en las próximas listas electorales.
Recordemos que los políticos, en su gran mayoría, no saben hacer la O con un canuto, y si salen de la política, adiós muy buenas. Y así su sanchidad, como digo, más que nunca fuera de sí, lo fía todo a una campaña electoral basada en la radicalidad en el mensaje, y sobre todo, como los grandes dictadores, en el miedo. ¡Que viene la derecha! ¡La extrema derecha y la derecha extrema! ¡Esto es el apocalipsis facha! Que si promete la construcción de miles de viviendas públicas, ayudas para no sé qué y no sé cuánto, pero Sanchinflas está en el punto justito cuando a un mentiroso compulsivo se le cae el chiringuito. Todo el mundo sabe de sobra que es un Pinocho. Nadie le cree. De hecho, están recorriendo las redes infinidad de vídeos recopilatorios de las mentiras de Sanchinflas. Trolas por doquier, al por mayor. Y son tantas, tan escandalosas, tan clamorosas, que claro, da para un triple disco recopilatorio de sus grandes éxitos y gira mundial. Ha sido encantador también otro de sus mensajes, y es que ahora se nos ha vuelto conspiranoico el muchacho. La derecha española es trumpista, obedece a los dictados de Trump, es mentirosa y desinformadora. Y ya lo veréis, dirán que ha habido fraude en los próximos comicios, y a mí querrán meterme en la cárcel. ¿Cómo nos tomamos eso? ¿Una simple payasada de alguien fuera de sí o una cortina de humo de lo que le gustaría hacer? Menos mal que la Junta Electoral, fruto de las presiones recibidas, al menos exigirá presentar el documento nacional de identidad para el voto por correo, visto el pasado mamoneo en las elecciones locales. Así que Trump es el que da las órdenes a la derecha española, ¿eh? Bueno, yo creo que es bastante peor obedecer y ser lacayo arrastrado del monarca de Marruecos, después de que te robaran el móvil, campeón, ¿eh? Eso en este país nos lo olemos todos. En fin, a ver si con un poco de suerte perdemos de vista a Sanchinflas de una maldita vez, y a poder ser se va bien lejos. A Europa, lo más cerca posible del Círculo Polar Ártico, a la ONU, a Marte gracias a un cohete de Elon Musk o a Alfa Centauro. La cosa es que haya una distancia prudencial de por medio. Tanta paz te lleves como la que has dejado, machote. Y ahora nos vamos con las afamadas perlas del Bertus, hoy bastante ecosostenibles, electorales y chirripitifláuticas, pero rapidito, que es muy tarde. La primera perla es eso, ecosostenible y biodesagradable, pero sobre todo tonta, muy tonta e ignorante. Es alucinante escuchar las noticias meteorológicas durante los últimos años, dada las tonterías que dicen para tratar de hilvanarlo todo con las teorías calentólogas. Y un ejemplo aquí en España. El calentamiento ha provocado que este año las lluvias se hayan retrasado hasta mayo. Bien. Qué novedad, ¿eh? Fíjate, vamos. Pero cabría recordar aquí a todos estos lerdos ecosostenibles un viejísimo dicho popular que reza lo siguiente: cuando marzo mayea, mayo marcea. Es decir, que lo que no llueva antes, lo acabará lloviendo después. Pero claro, como lo que toca es la emergencia calentóloga del rollo climático, pues nos sueltan una y otra vez estas gilipolleces, cual gota malaya. En fin, por pura salud mental, ni puñetero caso. La segunda perla es ecosostenible, pero electoral y sanchinflera. Me explico. Resulta que el año pasado, con la ola de calor del mes de julio, dijo: «Esto es ya una evidencia, el calentamiento mata». Que había que tener cuidado con la gente mayor, los niños, los golpes de calor y tal y cual. Bueno, pues el tío ahora nos manda a elecciones el 23 de julio, y ya os vaticino desde ahora que es muy probable que, como en el sur de España haya gente mayor que le toque mesa todo el santo día, en un lugar sin aire acondicionado, aquí más de uno la puede palmar directamente.
¿Y de quién será la culpa, don Pedro? Elecciones el 23 de julio. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? De modo que juntándolo todo, el lema de las próximas elecciones puede acabar siendo como los letreros de los paquetes de tabaco. El votar mata. Tercera perla, una perla real, como la vida misma. Real por monárquica. Y sobre todo lamentable, porque bueno, en fin, yo como los bancos no doy crédito. Allí que nos viene nuestra querida Hilaria de visita a Hispanistán y recibe un efusivo recibimiento de Felipe VI en la Zarzuela, con profusión de carantoñas, besuqueos, abracitos, risitas y en fin, una empalagada, brutal empalagada, sin comentarios. Por cierto, ¿queréis un rey? Mirad, os lo envolvemos en papel de regalo, lo dejamos baratísimo, lo tenemos en liquidación. Últimas unidades, oiga. ¿No os animáis? Venga, hombre, ya sé que no vale para nada, pero es muy pintón, queda genial en las fotos. Sabe un montón de idiomas, es limpio, en fin. Además, que nos haríais un enorme favor a todos en España. Tomadlo, si queréis, como una obra de caridad hacia la sufrida madre patria. Y para finalizar, Google y esta plataforma, el YouTube. Pues mira tú qué vueltas da la vida, que donde dije digo, digo Diego. Y ahora resulta que admitirá hablar de la posibilidad de fraude en la cita con las urnas del 2020 en los Estados Fundidos de América. ¡Ja! Andrés, tócate los pies. Por cierto, ya están algunos por ahí. ¡Patriotas en control! Sí, claro. Un detalle y otra vez hablando de elecciones. El estado de Arizona prohíbe las máquinas electrónicas por el riesgo en la seguridad de los sufragios. Moraleja, la tecnología y las elecciones. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Y más en los tiempos que corren. Sin otro particular, se despide su siempre humilde servidor, Elbertus.